Gloria a Dios. Bienvenidos una vez más a esta clase de empoderamiento. Es discipulado, ¿verdad? Le llamamos empoderamiento. Y hoy voy a terminar la parte que no pude terminar la semana pasada. So today I'll finish with the part I couldn't finish last week. And it has to do with how to sanctify the body. We've been talking about having your whole being, spirit, soul, and body aligned and working in unity with each other. There's three parts to us: spirit, soul, and body. And every part of us has a function. And they need to be working in unity with the Holy Spirit. So if one of our parts of our being is not working in unity with the rest of our being, then that's when we begin to experience, inner conflict or an inner battle, because one of them is pulling, if you will, in a different direction. So, your soul and your spirit, for example, can be in unity, but your body, your flesh is pulling you in a different direction. Entonces hemos estado viendo la importancia de tener nuestro espíritu, alma y cuerpo en unidad. Si nuestra alma y espíritu, por ejemplo, están obrando en unidad, pero el cuerpo, la carne, te está llevando en una dirección opuesta, entonces va a haber ese conflicto, vas a tener una batalla. Tú puedes tener todo tu mente, tu deseo, tu anhelo en las cosas de Dios, pero tu carne está haciendo otra cosa o quiere hacer otra cosa. Entonces, la palabra de Dios dice que la carne sí batalla, ¿verdad? O se opone a las cosas del Espíritu, pero eso es cuando el cuerpo no está santificado. The Word of God does say that the flesh opposes the things of the Spirit, but it's not like a fixed thing. It's not like something that cannot change. It can change. The reason the flesh opposes the things of the Spirit is because the flesh or the body is not sanctified. Entonces la razón que la carne se opone a las cosas del Espíritu, o sea, no es como si es una cosa fija y que no cambia o incambiante, no, sí cambia. La carne no siempre resiste las cosas del Espíritu. Cuando la resiste es porque la carne o el cuerpo no está santificado. Sus deseos son diferentes a los deseos del alma y del espíritu a querer buscar a Dios. So that means that when the flesh is not sanctified, its desires, its thoughts, its inclinations, its cravings are opposite to what the soul and the spirit are wanting to do when they do want to serve God and connect to God. So how do you sanctify the body? Entonces, ¿cómo se santifica el cuerpo? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en mente cuando estamos hablando de la santificación del cuerpo? So what is it that I have to have in mind when we talk about, or the Word talks about, sanctifying the body? La santificación del cuerpo no es el resultado de un esfuerzo personal por no pecar. Escuche esto, porque yo pienso que muchos cristianos hacen esto. Yo me tengo que portar bien, yo tengo que hacer las cosas bien, yo tengo que tener cuidado de lo que hago. Tengo que no pecar. Y se hace todo un esfuerzo por no pecar. Escuche, eso no es santificación. Un esfuerzo personal no es santificación. De hecho, nuestro diseño humano nos enseña que puede disciplinarse. Esto lo vemos, por ejemplo, en atletas, lo vemos en gente de negocio, lo vemos en diferentes profesiones. O sea, hay una disciplina que podemos hacer para tratar de conseguir algo. Entonces,
No cabe duda que el ser humano tiene y puede tener esa disciplina, pero nadie puede decir, me esforcé tanto que ahora soy santo. Me he esforzado tanto que ahora estoy santificado. No. Eso no es el resultado de un esfuerzo personal para no pecar. O sea, es la mentalidad equivocada. No debemos esforzarnos por no pecar. Ese es un esfuerzo personal. La santidad es el fruto de estar dedicado a Dios, ocupado y fijando a nuestro comportamiento, nuestra vista, nuestra mente en las cosas del Espíritu. Cuando Romanos 8 dice que debemos de ocuparnos en las cosas del Espíritu, ahí está hablando de la mente. En inglés sí lo dice de esa forma, que debemos estar pensando en las cosas del Espíritu. Es tener un enfoque en las cosas del Espíritu. Y eso es lo que Romanos 8 está diciendo. Entonces, la muerte de los deseos y de las obras pecaminosas de la carne se produce por exponernos al Espíritu Santo. No es por un esfuerzo personal. Ahora, ¿qué quiero decir con necesitamos exponernos al Espíritu Santo? Que necesitas estar alrededor de Él. Necesitas estar con Él. Necesitas estar pasando tiempo con el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que significa que tienes que estar o debes estar expuesto al Espíritu Santo. Él no debe estar aparte de tu vida. No debe estar independiente de tu vida. Colosenses 2, 20 al 23 dice que si nos sometemos a una disciplina dura del cuerpo, dice, esto no tiene valor alguno en contra de los apetitos de la carne. O sea, una disciplina de estas no va a hacer nada contra el apetito de la carne. La única manera de hacer morir los deseos pecaminosos de la carne es estar expuestos al Espíritu Santo, no a nuestro esfuerzo por no pecar. ¿Sí? The sanctification of the body is not the result of a personal effort not to sin. I think that many Christians live their lives, with this mindset that they should just not sin. They have to watch out not to sin. I can't have sinful behavior. I can't have sinful thoughts. I can't allow sinful words to come out of my mouth. And so they're watching for this type of behavior. And then, if something does come up, then they'll stop it, they'll repress it. Now, yes, you shouldn't have sinful thoughts, sinful behavior. You shouldn't have sinful words come out of your mouth. But that's not the idea of holiness, because then you reduce holiness to a personal effort. And believe me when I say that nobody will ever be able to say, I have disciplined myself so strictly, so hard, that I have made myself holy. Can't do that. Holiness is not about your personal effort. I'm just trying to point out here that the mindset is wrong. When you just live or are trying to live your life by saying, I should not sin. That's not the idea. Holiness is the fruit of being dedicated to God, setting the mind and its behavior on the things of the Spirit. The death of the sinful desires and works of the flesh is caused by exposing ourselves to the Holy Spirit. What do I mean by that? I mean that you need to be around the Holy Spirit. You need to be seeking the Holy Spirit. You need to be praying to the Holy Spirit. You need to be having time with the Holy Spirit.
So when you're around Him like that, and you're exposed to His presence, you're exposed to His holiness, it is that intimacy and prayer with the Holy Spirit that where He starts to sanctify you. Galatians 2:20 through 23 says that if we submit to a harsh discipline of the body, this actually has no value against the appetites of the flesh. It's just not going to do away with the appetites of the flesh. It doesn't matter how disciplined you think that you are. The only way to put to death the sinful desires of the flesh is to be exposed to the Holy Spirit, not to our effort, not to sin. That is not holiness. Si entendemos que la clave de la santificación es estar ocupados y expuestos a las cosas del Espíritu Santo, nuestra condición carnal caída ya no puede usarse como un pretexto para no acercarnos a Dios. Al contrario, una condición caída nos hace más responsables ante Dios, porque ya sabemos que la única manera de matar el apetito de la carne es presentarse ante Dios y ocuparse en las cosas del Espíritu, y que no es por nuestro esfuerzo. Escuchen lo que le acabo de decir, porque de pronto hay algunos que piensan de esta forma: ¿sabes qué? Yo ahorita yo no puedo hacer esto por Dios o para Dios o con Dios, porque no estoy bien, no ando bien. Y dicen, yo necesito esperarme a estar bien. Ok, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a suceder eso? O sea, ¿cuándo vas a estar bien? ¿Y cuál es la única forma o manera de estar bien? Tienes que exponerte al Espíritu Santo. Entonces, cuando alguien dice, ¿sabes qué? Ahorita no estoy bien, no me siento bien, no estoy pensando bien, lo que sea, lo único que está admitiendo es: necesito acercarme al Espíritu Santo. Porque no te puedes esperar a estar bien por tu propio esfuerzo y luego venir y presentarte o exponerte al Espíritu Santo. No, se le necesita, y más se le necesita cuando estás batallando, cuando hay una guerra, cuando hay deseos que todavía no, a los que no has muerto. Es cuando más necesitas acercarte a Dios. Es cuando más necesitas buscarlo a Él. Repito, porque si no es por el esfuerzo personal, porque en nosotros no hay ningún poder para deshacernos del deseo de la carne pecaminoso, lo que necesito es al Espíritu Santo y su poder en mi vida. Entonces yo necesito, por lo tanto, ocuparme en las cosas del Espíritu, pensar en las cosas del Espíritu, venir a Él, buscarlo. O sea, no tiene ni sentido decir, yo no puedo acercarme hasta que yo no esté santo. ¿Cuándo va a pasar eso? ¿Sí me explico? Imposible. Es una trampa, es un truco de Satanás. ¿Para qué? Para que no te acerques. O sea, ¿qué le vas a decir a Dios cuando ya crees que estés bien? Mírame, ahora sí. Mira todo lo que hice. ¿En serio? Y luego ya te va a decir el Señor, perfecto, qué bueno, ahora sí acércate. No. Digo, si tú te puedes quitar tu propio pecado, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Que no? No, pero lo necesitamos. Entonces, hermano, mi hermana, escuche. Cuando más batalle, es el tiempo cuando menos debe decir que no va a venir a la casa de Dios o no va a servir en alguna capacidad. ¿Sí me explico? Porque es cuando más debería de venir, es cuando más debería acercarse. ¿Sabes qué? No traigo ganas, no ando bien. No estoy bien, ando mal. Ok, mijo, mija, entonces, ¿cuándo? ¿Cuándo crees que vas a estar bien? Si el único que te puede hacer
estar bien es el Espíritu Santo. Entonces, se necesita uno estar ocupado. Esta vez voy a decir, me gusta cómo lo dice más la versión en español, de estar ocupado, y no como la de inglés, porque ocuparse como que está hablando de acción, y en inglés está hablando como si te limitara nada más a pensar. La idea de pensar, de usar pensar en las cosas del Espíritu versus ocuparse en las cosas del Espíritu, quiere decir que últimamente tú vas a hacer en lo que piensas, porque todo empieza con el pensamiento. Pero ocuparse suena como algo que te llama o te invita a la acción, y es lo que debemos estar haciendo. Entonces, aunque sientas que no estás a la par o todavía estás batallando con cosas, pues es cuando más necesitas ocuparte en las cosas del Espíritu. Déjeme hago aquí otro paréntesis rapidito. ¿Cómo últimamente entonces muere la carne o mueren los deseos de la carne? Los deseos de la carne mueren como el fruto o resultado de estar ocupado en las cosas del Espíritu. O sea, entre más te ocupas en las cosas del Espíritu, más muere el deseo carnal. It's a default, right? Ok, porque mire, entonces si lo vemos del otro lado, entre más usted se enfoque y se ocupe en las cosas de la carne, entonces la vida del Espíritu en usted se muere, porque le está dando más enfoque, se está ocupando más en las cosas de la carne. ¿Sí? Entonces, cuando yo me desconecto, cuando yo me alejo del Espíritu Santo, la carne va a tomar más fuerza y voy a debilitar esa comunión con el Espíritu Santo en mí. No al Espíritu Santo, a Él no se puede debilitar, pero mi comunión, mi cercanía, el tiempo que yo debo estarme exponiendo a Él, empieza a disminuir. Cuando eso empieza a disminuir, mi carne empieza a tomar más fuerza. Va a ser el resultado natural. De la misma manera, si yo me ocupo en las cosas del Espíritu, Él es mi enfoque, Él es lo que hago. Escuche, y déjame le digo, a las alturas que estamos viviendo ya ahorita en el 2023, usted no se debe preocupar si le dicen fanático. Usted debe estar haciendo todo lo que tenga que ver con el Espíritu de Dios. Todo. Todo. Aunque digan que usted lo está haciendo de más. Y si le escuchan decir, ¿sabes qué? Si el pastor abriera la iglesia todos los días, yo iría todos los días. Ay, no, eso es de más. ¿Sabes qué? No es de más. Yo necesito estar buscando de Dios cada día. Porque cuando haces eso, entonces la carne empieza a morir. Entonces es fruto de, resultado de. Vas a afectar el uno o el otro. So if we understand that the key to sanctification is to set our mind and be exposed to the things of the Holy Spirit, our fallen carnal condition can no longer be used as a pretext to not present ourselves to God. On the contrary, a fallen condition makes us more responsible before God, because we acknowledge that the only way to kill the appetite of the flesh is to come before God and engage in the things of the Spirit, and never by our efforts. It's not going to happen by our efforts. So the more you occupy yourself, our Spanish version says occupy yourself instead of think on the things of the Spirit. Occupy yourself in the things of the Spirit. When you do that, then your flesh, the desires of the flesh, begin to die. And the Holy Spirit in your life and that relationship with the Holy Spirit becomes stronger in your life. The flesh weakens.
if you get a fellowship with the Spirit in your life, and the flesh will become stronger. So one is going to be the default of the other. One's going to get stronger, one's going to get weaker, depending on what it is that you're occupying yourself in. So, entonces, en el caso de un estado caído, la estrategia de Satanás es usar el arma de la culpabilidad para que no nos presentemos al Espíritu Santo para ser santificados. So, el propósito de la estrategia demoníaca es que nos quedemos ocupados en las cosas de la carne. So in the case of a fallen state, Satan's strategy is to use the weapon of guilt so that we do not present ourselves to the Holy Spirit to be sanctified. Guilt because you may be struggling with something. But again, that's when you should come and present yourself, expose yourself to the Holy Spirit, because He's the only one that's going to help you destroy the desire of the flesh in you. But the purpose of the enemy, this demonic strategy, is for us to stay occupied in the things of the flesh. So he wouldn't want us to get close to the Holy Spirit. He wants us to stay far away from the Holy Spirit. Right? And then, again, he'll use the guilt against you. Every time you sin, every time something happens in you that has to do with the flesh, he tells you, look at you. He'll tell you all kinds of stuff. Don't be a hypocrite. Don't go to church. Don't serve God. Don't worship Him. Don't sing. Don't clap. Don't do any of those things, because look at you. And honestly, what you should say is, no, you know what? You're actually right. Look at me. I need Him. I need the Holy Spirit, because I can't do this on my own. So that's when you should come and make your flesh come and expose it to the Holy Spirit. He's the only one that's going to be able to cleanse you and purify you and sanctify you. La esencia entonces del concepto de santificación es crear separación. Crear separación. Ese es el concepto de santificación. Santidad se define como estar separado para Dios y dedicado para su uso exclusivo. So aquí una de las ideas es: yo me separo para estar dedicado a Dios. Yo me separo para estar dedicado a Dios. La santificación entonces detona separación. Escucha, el momento que tú decidas, tomes en serio, me voy a santificar, me voy a limpiar de estos deseos carnales, me voy a limpiar de estos pensamientos, me voy a santificar de todo esto que yo sé que no le agrada a Dios, ese instante una separación empieza a tomar lugar. Porque lo que estás diciendo es que ya vas a tomar en serio separarte de todo aquello que no le está agradando a Dios. Separarte de tener ciertos pensamientos, separarte de hablar ciertas palabras, separarte de tal y tal comportamiento, separarte de tales actitudes. El concepto, la esencia de lo que es santificación es crear separación. Crear separación. Si una separación no toma lugar, se va a batallar para ser santificado. Tiene que tomar lugar una separación. El diablo sabe que si nos presentamos al Espíritu Santo para ser santificado, nos presentamos para que nos separe de todo lo que nos impide de ocuparnos en las cosas del Espíritu. Por eso no quiere que vengamos al Espíritu Santo, sino que sigamos ocupados en las cosas de la carne. Entonces, la separación de todo aquello que produjo una condición caída empieza cuando nos presentamos y exponemos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos crear separación del pecado que nos estorba. Tú no vas a poder hacerlo solo. No vas a poder crear separación de aquellas cosas por tu esfuerzo. Tienes que venir y presentarte al Espíritu Santo. Ser honesto
y decirle, no puedo con esto, te necesito. Empieza, Señor, a crear separación. Yo quiero crear separación. Santifícame. Santifícame. So the essence of the concept of sanctification is to create separation. The essence of the concept of sanctification is to create separation. Holiness is defined as being separated for God and dedicated for His exclusive use. So sanctification triggers separation, meaning that when you seriously take your sanctification, you're saying, I am ready now, I want to separate from those things that impede me to set my mind on the things of the Spirit, to occupy myself in the things of the Spirit. So before you're able to do that, you're saying, I want to create separation between me and these behaviors and these attitudes and these thoughts and these words. I have to create that separation. If you don't create separation from those, then sanctification can't take place, because the essence of sanctification is to create separation. Now the devil knows that if we present ourselves to the Holy Spirit to be sanctified, we present ourselves to be separated from everything that prevents us from engaging or occupying ourselves in the things of the Spirit. So the separation, we have to come to God willing to be separated from everything that produces a fallen condition in us. And this begins by presenting ourselves to the Holy Spirit. Without the Holy Spirit, we cannot create separation from the sin that hinders us. You won't be able to do it on your own. Again, this is not about a personal effort. You have to come and present yourself to the Holy Spirit so that He can begin to separate you. But it's that act of your will where you come and you acknowledge those things that you need to be separated from. Again, sanctified from. It's separation. And that's where your sanctification is going to begin. The Word of God also says that when we obey the Word of God, then that also sanctifies us. But what's happening? When we obey God's Word, it's separating us from this disobedient type of behavior. Now we're obeying, but we're creating distance from the behavior that's disobedient. See, so when you look at sanctification, separation is always involved. It's separating you from something that's creating sin or that fallen condition in you. Entonces tenemos que tomar la decisión de presentarnos al Espíritu Santo con toda nuestra necesidad espiritual, culpabilidad, vergüenza y pecado, para que Él empiece a separarnos de todo lo que nos estorba, para que nos podamos ocupar en las cosas del Espíritu. Entonces podemos venir ante Dios en la condición que estemos, solo en virtud que necesitamos que nos separe de la esclavitud del pecado, y porque entendemos claramente que nuestro esfuerzo no nos puede separar. So understanding that holiness is about creating separation, then we have to make the decision to present ourselves to the Holy Spirit with all our spiritual need, guilt, shame, and sin, so that He will begin to separate us from everything that hinders us from setting our mind in the things of the Spirit. So we can come before God in whatever condition we are, but by virtue of needing Him, you have to acknowledge that a change needs to take place in us. And that change is going to happen when we separate, when we come to Him so He can separate us from the bondage of sin, and because we clearly understand that our effort cannot separate us. El fruto de la fortaleza espiritual o de la fuerza espiritual o debilidad carnal siempre será resultado de lo que nos hemos ocupado en.
ya sea en las cosas del Espíritu o en las cosas de la carne. Ahí donde voy a estar más fuerte es a donde me estoy dedicando. Cada vez que me presento al Espíritu Santo, la carne se destruye, mueren sus deseos carnales y me ocupo cada vez en las cosas del Espíritu para mi santificación o separación. So the fruit of spiritual strength or carnal weakness will always be the result of what we have set our mind on, whether on the things of the Spirit or the things of the flesh. Every time I present myself to the Holy Spirit, the flesh is destroyed. Its carnal desires die, and I become more and more engaged, set. My mind is more set with the things in the things of the Spirit for my sanctification or separation. Amen? Do you have a question regarding this part? We're gonna go into now we're gonna go into the last part of all this series that we've been talking about, as far as aligning our being. Any questions? Yes. Pastor, entonces, si no estamos completamente dentro de la santificación directamente con el Espíritu Santo, no va a morir tan fácilmente, no va a morir. Sí. The question is that if we don't occupy ourselves completely, let's say that we're not completely immersed in the things of the Spirit, then our flesh will take over if it's not sanctified. And yes, that's exactly what happens. By default, it's going to happen. That's why the body needs to be sanctified. The body can be a holy instrument. The Word of God does say, present the members of your body as instruments of holiness, not of sin. That means it can obviously be holy as well. Amen. Amen. Voy a empezar la parte porque no la vamos a terminar hoy tampoco. Ya vamos a entrar en la parte de cómo ministrar entonces la oración. Todo lo que hemos estado hablando, todos los elementos que tienen que ver con la oración, es lo que nos prepara para entonces ser un ministro de oración. O sea, de cómo poder ministrar la oración a los demás. Esta formación sucede cuando tú pasas tiempo en oración con el Espíritu Santo de Dios. So, now we're going to go into the last part of all the series that I've been talking about, all this discipleship, and on how to minister prayer, or how to be a minister of prayer, if you will. And we had looked at various elements that are involved in prayer. And each one of those elements shapes you, forms you into being a minister of prayer, or a prayer minister. Meaning that by the time you're praying for somebody else, you have gone, if you will, through some training as you have spent time with the Holy Spirit. Why? Because there are different elements that are involved with prayer. Prayer is not just about, some define it as, it's just like talking to God. I mean, yes, but it's more than that. It's way more than that. And so again, by the time you're ready to pray for somebody else, you have gone through a whole formation, a whole training. And this training, most of the time, was happening in private. It was happening between your time of prayer, between you and with the Holy Spirit. Nobody else. Because that's where He spoke to you, manifested to you, gave you understanding, you experienced some other things. I mean, it just happened. You see? So,
these are some of the things we're going to look at before we actually go into the how. I'm going to give you a recap of each one of the points that we looked at. And because this speaks to how we should be shaped and how we're being trained by the Holy Spirit before we even present ourselves to pray for anybody. Amen. So vamos a estar viendo cada una de las partes. Voy a dar un pequeño resumen de cada una de las partes que estuvimos viendo, elementos involucrados en la oración, porque cuando tú ya vas a orar por alguien o ministrar la oración a alguien, tú ya atravesaste todo un entrenamiento. Este entrenamiento, la mayor parte de él sucedió en privado, en tu tiempo en oración con el Espíritu Santo. Ahí es donde se empezó a manifestar en ti. Ahora escucha, si esto no está pasando en tu vida, entonces difícilmente tú vas a ser un ministro o una ministra de oración. Honestamente vas a batallar para hacer esto. Yo lo diría en inglés de esta forma: not all prayers are created equal. Not all prayers are created equal. No todas las oraciones son creadas igual, o no todas están al mismo nivel. No todas están al mismo nivel. Y el nivel va a ser determinado de cuánto tiempo tú has pasado en oración buscando a Dios. Y repito, tú puedes saber cuando alguien está pasando tiempo con Dios escuchando sus oraciones. Escuchen. Ahora, déjenle aquí una palabra de precaución. No se convierta en un crítico. No diga, voy a escuchar a ver cómo ora el hermano y la hermana para ver si es cierto que está pasando tiempo con Dios. No se trata de eso. Todo lo que le estoy diciendo es que usted puede saber cuando alguien pasa tiempo con Dios por las oraciones que hacen. ¿Sí? You can't know this. No, you can't know if somebody spends time in prayer with the Holy Spirit, with God, because the level of prayers that they make. Like, I'm not trying to turn you into a critic. You shouldn't just listen to somebody's prayer to see where they're at. But all I'm saying is that you can tell when somebody spends time in prayer with the Holy Spirit, and this comes through in their prayers. Because listen, that's how they prayed when they were spending time with the Holy Spirit. Porque así como los escuchas orar, así es como ora cuando está con el Espíritu Santo. Allí aprendió. Ahora se lo trajo de ese tiempo privado, se lo está trayendo ahora al ámbito público. O sea, no es que se esté buscando, pero es lo que pasa. Un ejemplo rápido, me acuerdo una vez allá en Ciudad Juárez, estaba un servicio tremendo y el Espíritu Santo se está moviendo, vidas están siendo tocadas. Y en aquel entonces, ¿verdad? Pues obviamente mi papá era el pastor y él estaba guiando y dirigiendo todo. Entonces, cuando le digo que era un mover tremendo, él me habla y me hace señas, y yo en el momento pensé, yo creo que algo necesita, y yo estoy batallando para llegar a la plataforma, porque hay cuerpos por donde quiera. Yo estoy tratando de hacer esto para poder llegar hacia donde él está. Cuando ya subo a la plataforma, yo pensé que necesitaba algo, porque ya había unos minutos que el mover del Espíritu estaba tomando lugar. Y cuando ya me le acerco para a ver qué me va a decir, me hace: ministra. Y yo no lo había hecho.
y agarro el micrófono. Pero porque ya yo había pasado tiempo con el Espíritu Santo de Dios en oración en privado, lo pude hacer en ese momento público. Eso es lo que le estoy diciendo. Muchos piensan que cualquier persona puede orar. Y déjame le digo, no es tan simple así. Y usted sí quisiera saber quién va a orar por usted, quién le va a poner la mano. Sí debería preocuparse. En una cosa es, estamos en un grupo juntos y se va a orar por los alimentos o alguna necesidad, lo que usted quiera. Se puede hacer, vamos a orar. Pero cuando ya estamos hablando de una administración, usted quiere saber que esta persona ha visto algo, sabe algo, ha experimentado algo, ha pasado tiempo con el Espíritu de Dios. ¿Sí? Para esto vamos a leer en Jeremías 51, 20 al 21. Y quiero usar este versículo como fundamento para un ministro o una ministra de oración que ha sido formada. Este es Dios hablándole al profeta Jeremías y le dice: martillo me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. O sea, te voy a usar de esta forma, y te veo como un martillo, y te veo como un arma de guerra. Un ministro de oración debe ser un arma en las manos de Dios, que ha sido formada por el Espíritu Santo. Por eso dije desde el inicio, cuando tú pasas tiempo en oración con el Espíritu Santo, no nada más es para pedirle cosas. Cuando tú pasas tiempo con Él, Él te está transformando para que seas un arma de guerra en sus manos. Eso es lo que está haciendo. Entonces, si no estás pasando ese tiempo, esa parte en ti no está tomando lugar. I want to read from Jeremiah 51, 20 and 21. I'll be reading it from the NIV. And I want to use this as a foundation, or as a description, if you will, of a prayer minister and how he or she is actually a weapon in the hands of God. Now they've been formed, they've been shaped. And all this shaping has taken place when he or she has had that time seeking God in prayer in that private time. Again, because it's not just about coming to God and praying and asking for things. It's deeper than that, way deeper than that. When you're praying and you're spending time with the Holy Spirit, He is shaping you. He is transforming you, and He's literally turning you into a spiritual weapon. That's what He's doing. He is also not just spending time with you. He is shaping you into a spiritual weapon. And so Jeremiah 51, 20, 21 says, you are my war club, my weapon for battle. With you I shatter nations. With you I destroy kingdoms. With you I shatter horse and rider. With you I shatter chariot and driver. So God is talking to us, to the prophet, and He's telling us, you will be my weapon. And as you speak and as you pray or as you prophesy, I will shatter nations and people. And again, interpret this in a spiritual level, in a spiritual context. That's what's happening. But when that prayer minister stands before you, he knows what God has shaped him into.
Cuando ese ministro de oración, esa ministra de oración está delante de ti, entiende en quién el Espíritu Santo lo ha formado. Créame que ningún ministro de oración, cuando ora por alguien, piensa en estos términos: voy a hacer una oracioncita por esta persona. Jamás. Viene con todo lo que ha experimentado, con todo lo que cree, con su fe 100% puesta en Dios, de que para Dios no hay absolutamente nada imposible. Es una oración de guerra, es de agresión. Viene con el martillo a destruir toda obra del enemigo que esté alrededor de esa persona, sea física, sea mental, sea material, sea lo que sea. Es algo que ya experimentó en su propia vida. La comunión con el Espíritu Santo desarrolla las cualidades espirituales de intercesión y guerra que aplicas cuando ministras la oración a otros. Esto sucede en tu comunión con el Espíritu Santo. Para cuando oras por alguien, significa que ya has pasado tiempo privado en oración con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es en este tiempo privado de oración donde eres formado, desarrollado y entrenado para ser un ministro de oración, intercesor, martillo y arma de guerra espiritual en las manos de Dios. Fellowship with the Holy Spirit develops the spiritual qualities of intercession and battle that you apply when ministering prayer to others. But the time you pray for someone, it means that you have already spent time in prayer, in private with the Father, with the Son, and with the Holy Spirit. It's in this private time of prayer that you are shaped, developed, and trained to be a minister of prayer, intercessor, a war club, and weapon of spiritual warfare in God's hands. Los elementos espirituales que son parte de la oración se desarrollan y permanecen como cualidades del adorador. Un ministro de oración está delante de los que va a orar, habiendo sido formado por el Espíritu Santo en las siguientes cualidades de carácter espiritual y personal, porque va a afectar también a tu persona. The spiritual elements that are part of prayer develop and remain as qualities in the worshiper. A minister of prayer stands before those he is praying for, having been shaped by the Holy Spirit in the following spiritual and personal qualities. I'm just going to touch on two for tonight. Nada más voy a tocar en dos por esta noche. Vaya y vea su material otra vez. Amén. Ok, so escucha una vez más. So las palabras de Dios nos dice que el adorador debe orar en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. O sea, escuche, esto ya me dice a mí, orar no nada más es comunicarse con Dios. No nada más es platicar con Dios. Yo debo hacerlo en un estado espiritual que es agradable a Dios. Yo tengo que asegurarme que cuando venga a orar, lo haga en espíritu y en verdad. ¿Ok? Esto es algo que debe quedarse conmigo todo el tiempo. Significa que yo debo ser una persona que camina y vive en el espíritu y en la verdad. Es algo que ya me está formando a mí, se está formando. ¿Correcto? Ok. El ministro de oración que ora en espíritu y en verdad ha aprendido a vivir en la presencia de Dios. Entiende que no puede depender de ninguna sabiduría ni concepto terrenal para orar, porque sabe que Dios es espíritu y que la única manera de adorar es en la dimensión espiritual de Dios. Cuando ora, lo hace en espíritu, con la verdad de Dios en sus labios.
Y en este estado espiritual está posicionado para que sus oraciones sean guiadas y ungidas por el Espíritu de Dios, porque aprendió a asegurar que sus oraciones no fueran impedidas por pecado. Sus oraciones provienen del ámbito espiritual según Dios le inspire a orar. Esto es orar en espíritu y en verdad. So the prayer minister, or when you come and see God, you have to pray in spirit and in truth. So this already tells me that prayer is more than just talking to God. What this tells me is that when I come and seek God in prayer, I need to be in such spiritual state where I pray in spirit and in truth. The prayer minister who prays in spirit and in truth has learned to live in God's presence. He or she has learned to live in God's presence. Look, even when you're at work, even when you're doing something else, even when you're cleaning around the house, even when you're cooking, you know you're in God's presence. You're living in God's presence. You're singing a song. You're worshiping. Maybe you're doing a prayer as you're cooking. Or maybe you're doing a prayer, or you're connecting to God as you're cleaning your house. You're living in God's presence. It's more, again, than just talking to God prayer. He or she understands that he cannot depend on any wisdom or earthly concept to pray, because he knows that God is spirit, and the only way to pray is from God's spiritual dimension. This is another thing. If you pray in spirit and in truth, you have to pray in, connected to the spiritual dimension, or God's spiritual dimension. He is spirit. You need to be spirit. You come together in the spiritual dimension and you pray. You understand? That's his nature. God is spirit. Yours should also be spiritual. And when you come and pray to him, you need to come to him in spirit. Yes? So what this is telling us is that you become familiarized with God's presence in his dimension, in his spiritual dimension. Yes? When he prays, he does so in spirit with God's truth on his lips. And in the spiritual state, he is positioned to have his prayers guided and anointed by the Spirit of God, because he learned to ensure that his prayers were never hindered by sin. His prayers come from the spiritual realm as God inspires him to pray. Don't lose sight that our prayers are also guided by the Spirit. We just can't come up with stuff to pray. I'll say it again. We're not that smart. Romans 8 already says, you do not know what to ask for. So the Spirit has to guide you in what to ask for. And you will learn this as you spend more time. Listen, you cannot spend a lot of time with the Spirit and not hear his voice. It's going to happen. You keep seeking. You keep coming to him. You will hear his voice. Don't stop. Don't let the enemy fool you that you never will. Insist. You keep insisting. And he's the one that will guide you to ask what to pray for. That also means to pray in spirit. The second one I'll touch on today, and I'll close with this in this phase. The one that prays should also pray with understanding. El que ora dice que también debe orar con entendimiento. Otra vez,
orar no nada más es comunicarse con Dios, hablar con Dios. No. El que ora también debe hacerlo con entendimiento. Eso también se va a quedar en ti. Eso también va a ser parte de ti. Al buscar a Dios, este orador ha experimentado revelación, conocimiento, profecía, enseñanza, exhortación, consolación y transformación, entre otras. Una de las cualidades principales que manifiesta un ministro de oración con entendimiento es que ora con la expectativa y gran medida de fe que Dios se dará a conocer. O sea, cree, sabe que algo va a pasar. Sabe que en el proceso de orar Dios podrá dar revelación, palabra, guía, estrategias o profecías o una sanidad. Porque el ministro de oración con entendimiento ha sido edificado por Dios. Ora con madurez, dominio propio, sabiduría e inteligencia espiritual. Ora con entendimiento. No nada más ora por orar, con entendimiento. The prayer minister also prays with understanding. Again, prayer is not just about talking to God. You have to pray with understanding. In seeking God, he or she has experienced revelation, knowledge, prophecy, teaching, exhortation, consolation, and transformation. One of the main qualities that a prayer minister with understanding manifests is that he prays with the expectation and a great measure of faith that God will make himself known. He knows that in the process of praying, God will be able to give revelation, word, guidance, strategies, prophecies, or a healing. Because the minister of prayer has been edified by God through understanding, he prays with maturity, self-control, wisdom, and spiritual intelligence. Because he has understanding. He has prayed with understanding. And all this took place, all this happened when he or she was seeking God in prayer and having that private time with the Holy Spirit. That's where it happens. That's where it takes place. That's where the Spirit of God begins to manifest to you. Amen? Amen. Praise God. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. So, la semana que viene vamos a seguir con otras de las cualidades. El enfoque que quiero darle es que ahora mire cada una de estas cualidades, porque son las que deben estarse formando en usted. Debe buscarlas. Si quiere hacer algo el resto de este año, busque al Espíritu Santo de Dios para que forme estas cualidades espirituales en usted y lo convierta en un arma poderosa en sus manos. Hay que buscarlo, necesitamos buscarlo. Amén, porque es lo que va a suceder. Él no nada más quiere pasar tiempo con nosotros, nos quiere transformar en un arma, en un soldado efectivo en el reino de los cielos. Amén. Gloria al Señor. Dios me los bendiga.